Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, les saluda Ana Marta Arce, bienvenidos a nuestra edición estelar de 13 Costa Rica Noticias. Les recordamos que nos puede seguir por las diferentes plataformas digitales y nos puede encontrar como 13 Costa Rica Noticias. Vamos de inmediato a hacer un repaso por nuestros titulares. A 3 días del cambio de mando y con su gabinete completo, el presidente electo se reunió nuevamente con su equipo de trabajo este jueves por la tarde. Tendremos información en vivo. Según datos del INEC, a marzo de este año, 330,000 personas aún se encuentran desempleadas. Las mujeres son las más afectadas. El presidente Alvarado dijo que correrá para vetar la ley conocida como la Ley Mordaza, que impediría conocer los expedientes por casos de corrupción. Las nuevas autoridades de transportes deberán asumir grandes retos como la reestructuración del MOP y los términos que deberán aplicar las empresas privadas que quieran construir obra pública. Vamos de inmediato a las informaciones. Esta tarde se reunieron los ministros designados con el presidente electo Rodrigo Chávez previo a la toma de la posesión del próximo domingo. El periodista Andrés Ortiz nos informa en vivo. Adelante, Andrés, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Así es, esta tarde inició a eso de las 3 una reunión entre el presidente electo Rodrigo Chávez con su gabinete ya designado, previo a lo que va a ser el traspaso de poderes del próximo domingo 8 de mayo. El presidente electo manifestó que los temas principales era sobre la comunicación que van a tener durante estos 4 años, sobre la línea, el objetivo principal del gobierno y también los elementos claves que se van a tener cada uno o que van a tener en el gobierno durante esta administración. Señaló además que la mayoría de los ministros, ministras, presidentes y presidentas ejecutivos de cada una de las instituciones estuvieron presentes. Solo 2 no estuvieron presentes, incluso habló de los que vienen del exterior, que algunos tuvieron algunos retrasos en sus vuelos y demás, pero que esta reunión precisamente fue para hablar ya antes de lo que va a ser el traspaso de poderes. Veamos, escuchemos parte de las declaraciones del presidente electo, don Rodrigo Chávez, que dio al finalizar esta reunión y fue precisamente lo que comunicó a los medios de prensa que estábamos acá en este sitio, en el Instituto Nacional de Seguros, donde se desarrolló esta reunión. Veamos. El mensaje muy sencillo: cuáles, a los jerarcas de mi parte, cuáles son los objetivos generales de todas las entidades que conforman el Poder Ejecutivo, cuáles son las reglas del juego que nosotros vamos a adoptar, cómo se va a organizar el gabinete en temas de rectoría sectorial, el papel de los vicepresidentes. Mensajes que yo he dado: disciplina estratégica. Aquí todos jugamos para un solo equipo y cada quien tiene que maximizar el impacto de su institución para los objetivos comunes. No va a haber agendas individuales, ambiciones individuales. Somos un equipo con una gran disciplina estratégica y todos tienen que contribuir su esfuerzo y los recursos a el objetivo común. Va a ser un gabinete muy disciplinado en términos de misión, objetivos claros, medibles, con metas intermedias, rendición de cuentas y evaluación de resultados, mucho más de lo que yo creo ha sido la norma en el país por muchos gobiernos. Ese fue el mensaje. Aclaramos cómo vamos a comunicarnos unos con otros, qué procedimientos seguir y nos preparamos para la toma de posesión, así como para el primer Consejo de Gobierno que tendremos el domingo 8 de mayo,
luego del traspaso de poderes. Estoy muy orgulloso y contento del equipo que logramos conformar. Cuando uno hace un equipo de gente muy buena, que no ha jugado juntos, tiene que ser claro como director técnico para poder lograr los objetivos que el pueblo de Costa Rica nos ha encargado, que son claros: más y mejores empleos, bajar el costo de la vida, arrancar la corrupción y mejorar los servicios públicos. El presidente electo también manifestó que en esta reunión parte de lo conversado es manifestarle y que todos se tengan la misma línea de los objetivos que les han encomendado el pueblo con el nombramiento, con la elección de presidente, que son más y mejores empleos, disminuir el costo de la vida, arrancar la corrupción y por supuesto también brindar mayores oportunidades. Esos son parte de los elementos que se discutieron durante esta reunión y por último nada más decirles que ya hay 97 delegaciones confirmadas que estarían participando en el traspaso de poderes del próximo 8 de mayo. Esta información que tenemos desde el Instituto Nacional de Seguros. Regreso con ustedes al estudio. Buenas noches. Perfecto, Andrés. Buenas noches. Gracias por esta información. Y ante varias solicitudes de los nuevos diputados, el presidente Carlos Alvarado aseguró en un programa de radio que hará lo posible por vetar la Ley General de Acceso a Información Pública y Transparencia, la cual elimina la posibilidad de acceder a información de interés público en investigaciones de orden administrativo, disciplinarios y penales. El último informe de labores del presidente Carlos Alvarado y la llamada Ley Mordaza ocuparon la primera semana en la Asamblea Legislativa. En las últimas sesiones de los anteriores legisladores se aprobó la controversial Ley General de Acceso a la Información Pública y Transparencia, en la cual se prohíbe a los periodistas y a cualquier otro ciudadano poder obtener información de interés público en investigaciones de orden administrativo, disciplinarios y penales. Ante la solicitud de varios legisladores, el actual mandatario aseguró este jueves en el programa Malas Compañías de Teletica Radio que hará todo lo posible para vetar parcialmente la ley, ya que 3 incisos del artículo 8 violan el derecho fundamental de acceso a la información pública y a la libertad de prensa. Si bien es cierto, la intención de la normativa de este proyecto de ley es muy buena, inclusive fija algunos tiempos para brindar información cuando la prensa consulta de hasta 48 horas, la redacción de este artículo 8 y justamente los literales antes mencionados sí son muy peligrosos, dado que podría ponerse en entredicho un tema de transparencia que toda la ciudadanía podría tener acceso y consultar, y de igual manera la prensa está en su deber de informar a la ciudadanía. Por tanto, la sugerencia inclusive que podría darse a la presidencia es realizar el veto parcial y que se reajuste la redacción para que no se realice de la manera como está fijado y no cause un perjuicio a la ciudadanía y a la prensa en sí. Según Carlos Alvarado, el texto de la ley llegó a Casa Presidencial el miércoles en horas de la noche, por lo que debe correr para vetarla. El mandatario explicó que en su escritorio tiene cerca de 20 leyes que debe revisar y firmar. En caso de que el actual presidente no vete ni firme la ley, le corresponderá tomar acciones a Rodrigo Chávez, quien ocupará su lugar a partir del domingo. 4 de las 6 fracciones de la Asamblea Legislativa solicitaron al Poder Ejecutivo el veto parcial de la ley. Los primeros en hacerlo fueron los legisladores del Partido Liberal Progresista. Luego lo hicieron el Frente Amplio y la Unidad Social Cristiana. Por último, este jueves Liberación Nacional tomó la misma posición. Hemos solicitado al presidente electo Rodrigo Chávez que vete el proyecto de ley que puede poner en riesgo el acceso a información por parte de la prensa, fundamental, por ejemplo, para revelar casos de corrupción. Desde el Frente Amplio hacemos esa solicitud fundamentándonos en ese derecho que tiene la prensa a poder indagar y en defensa de esa libertad de prensa. Si la prensa no puede acceder a información de interés público y puede hasta llegar a ser sancionada por acceder a ese tipo de información, no puede realizar su labor en libertad suficiente. El partido oficialista, Progreso Social Democrático, no se ha referido al tema, mientras que el jefe de fracción de Nueva República, Fabricio Alvarado, aseguró que están analizando el tema debido a que especialistas le han comentado que no necesariamente se estaría limitando la libertad de prensa. Y debido al traspaso de poderes este fin de semana se prevén afectaciones al tránsito en las principales vías del centro de la capital. Por esta razón, la Policía de Tránsito anunció un operativo que iniciará desde la noche del sábado. El próximo domingo 8 de mayo se realizará el traspaso de poderes, donde el presidente Rodrigo Chávez tomará posesión e iniciará su mandato durante los próximos 4 años.
Ya se tiene contemplado que participen más de 80 delegaciones internacionales. El acto iniciará a las 10 de la mañana en la Plaza de la Democracia, con el recibimiento de las delegaciones que ingresarán por la Avenida Segunda hacia el edificio legislativo, así como los jefes de Estado, embajadores, representantes de organismos internacionales, las fracciones parlamentarias, el directorio legislativo, prensa e invitados especiales. Tenemos 7 jefes de Estado confirmados. Viene el rey Felipe VI de España, viene el presidente de Colombia, don Iván Duque, viene el presidente de República Dominicana, don Luis Abinader, viene el presidente de Kosovo, Vjosa Osmani, viene el primer ministro de Curazao, el señor Gilmar Pisas, viene el primer ministro de Haití, Ariel Henry, así como don Laurentino Cortizo, presidente de Panamá. Previamente, la comitiva presidencial saldrá en autobús a las 8:30 de la mañana desde el edificio central del Instituto Nacional de Seguros. Hará un recorrido por el Paseo Colón hasta finalizar en la Plaza de la Democracia, en donde realizarán actos culturales desde las 8 de la mañana con la presencia de 200 artistas. El ingreso de las autoridades de gobierno entrante será por la Avenida Segunda cerca de las 9:30 de la mañana. Tras su arribo, el presidente electo Rodrigo Chávez participará en un acto de acción de gracias antes de entrar al edificio de la Asamblea Legislativa. Por esta razón, es que desde ya la Policía de Tránsito tiene listo el operativo que aplicará para ese día del traspaso. Operativo dirigido a 2 aristas principalmente, una lo que es la facilitación del traslado de los señores presidentes y algunos invitados desde los hoteles hasta la Asamblea Legislativa y los lugares donde se van a celebrar las diferentes actividades, y la segunda arista es alrededor de la Asamblea Legislativa, donde va a haber una afectación a unos 300 metros de escuadras alrededor de la misma, lo cual pues afectará parte de la Avenida Segunda, la Avenida Primera, la Avenida Central. Por otro lado, es la primera vez que se contará con representación de nuestras etnias indígenas tales como la Nagbe, Cabecar, Bribri, Chorotega, Boruca, Malecus y Huetares. Además estará presente la primera mujer cacique, Idalia Andrade de Graci. La tasa de desempleo en el país sigue bajando, pero aún se encuentra en niveles altos. Actualmente 333,000 personas no tienen trabajo y son las mujeres las más afectadas. En el primer trimestre del año, la tasa de desempleo se ubicó en 13,6%, así lo dio a conocer el INEC, es decir, que hay 330,000 personas sin trabajo. De ellas, 172,000 son mujeres y 158,000 hombres. En comparación a la misma fecha del año anterior, el desempleo se redujo considerablemente, ya que para el primer trimestre del 2021, 458,000 personas se encontraban en esa condición. En el caso del subempleo, personas que trabajan menos de 40 horas a la semana, el porcentaje de 11,5% disminuyó en 5 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo del 2021. En cuanto al empleo informal, es de un 43%, lo que significa 905,000 personas. La mayor tasa de desempleo por grupos de edad corresponde a la población joven de 15 a 24 años y se estima en 34,2%. Si se observa solo ese grupo de edad. Una tasa, por otra parte, otro indicador importante es que de la tasa nacional del 13,6%, 4%, de 4 a 5 personas desempleadas han buscado trabajo activamente hace menos de un mes o menos, y un 3% de lo que representa esa tasa nacional lleva más de un año de buscar trabajo. A pesar de que el desempleo ha bajado en los últimos meses, la cifra sigue siendo elevada y es uno de los principales retos que deberá enfrentar el nuevo gobierno. El presidente Carlos Alvarado indicó el pasado lunes en su rendición de cuentas que esta es una deuda con la ciudadanía, ya que debido a la pandemia fue poco lo que se pudo reducir. En Costa Rica, como en toda economía, el desempleo siempre es de atención inmediata. Es decir, para que una economía funcione adecuadamente, tiene que haber entre un 4 y un 6% de desempleo, pero tenemos hoy día un 13,6%. De ahí
tenemos exactamente un 10.9 de hombres desempleados y un 17.5 de mujeres. Esto no deja de ser alarmante. ¿Por qué? Porque estamos en un desequilibrio macroeconómico del punto de vista del desempleo. El mayor reto del gobierno entrante es establecer prioridades inmediatas en una política pública de reactivación de empleo, articulando este tema con las pymes para que puedan formalizarse y generar empleo. Además de eso, que van a ser buenas recaudadoras, pero hay que trabajar en la burocracia de la creación de pymes en Costa Rica. ¿Por qué? Porque hay 1,5 millones de costarricenses que están en la economía informal. Por otra parte, las ramas de actividad con mayor población ocupada es comercio y reparación, con 353.000 personas, industria manufacturera, con 228.000 personas, y enseñanza y salud, con 227.000 personas. El sistema financiero mantiene solidez y resiliencia a pesar de las secuelas que ha dejado la pandemia, así lo dio a conocer el Banco Central a través de una conferencia de prensa. Durante el 2021 y el primer trimestre del 2022, el sistema bancario nacional mantuvo indicadores de liquidez y solvencia adecuados a pesar del impacto que ha producido la pandemia. Según el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, esto se logró a las medidas de flexibilización, a la política monetaria contracíclica y la recuperación de la actividad económica, así como el empleo que se ha venido dando. Sin embargo, el daño causado por la pandemia, en especial la fuerte contracción económica en el 2020, aumentó la mora crediticia y la probabilidad de impago, particularmente en los deudores en moneda extranjera. Entre febrero del 2020 y febrero del 2022, en efecto, en un periodo de 2 años, el total del saldo de crédito en dólares a no generadores se redujo en $1.000 millones, de 9.421 millones de dólares a 8.420 millones de dólares, exactamente $1.000 millones menos en ese periodo de 2 años. Y eso ha significado una caída significativa de la participación del crédito a no generadores dentro del crédito de moneda extranjera. Como decíamos, más significativa aún la caída de la participación del crédito a no generadores, del crédito en dólares a no generadores como porcentaje del crédito total, porque de por sí el crédito en dólares como porcentaje del total también ha venido cayendo. Aquellos créditos a no generadores son créditos que se otorgan a personas que no tienen sus ingresos en la misma divisa en que se les otorga el crédito, o no tienen no tienen una cobertura natural, digamos, al riesgo de la moneda en que le otorgan el crédito. En el ejercicio que hace el Banco Central, está utilizando la palabra de alto riesgo para calificar a esos no generadores, dado que al no tener, digamos, una cobertura natural, obviamente van a estar mucho más expuestos que aquellos deudores que tienen una cobertura natural, porque sus deudas sus ingresos son también en la misma moneda. Cubero manifestó que el sistema bancario en general mantiene una resistencia adecuada a choques adversos. Sin embargo, las crecientes presiones inflacionarias internacionales y las recientes tensiones por la invasión de Ucrania podría incrementar el riesgo de liquidez, especialmente en moneda extranjera. Debido al endurecimiento de las condiciones financieras internacionales, el riesgo de crédito, dada la afectación en la capacidad de pago por el menor crecimiento de la economía, el menor poder adquisitivo de los hogares y las empresas por las presiones en los costos y el incremento en el costo financiero de los créditos como resultado del alza en las tasas de interés y el tipo de cambio. Las nuevas autoridades de transporte deberán asumir grandes retos como la reestructuración del MOP y los términos que deberán aplicar las empresas privadas que quieran construir obra pública. Al volver, un reportaje especial. Raxa Factoreo Digital me permite anticipar el pago de una cuenta por cobrar de mi empresa desde cualquier lugar y en cualquier momento. Simplifique los trámites de su empresa con Raxa Factoreo Digital. Raxa, hagamos el futuro juntos. Día Cero, Generación Digital. Una ventana al mundo donde podemos ver autodidactas, moda, arte y artesanía,
fotografía y muchas cosas surgidas por el boom de las redes sociales. A explorar las implicaciones sociales, culturales y económicas de vivir en un mundo afectado por la tecnología. Día Cero, los domingos a las 4 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. ¡Wow! ¡Qué mundo! A partir del sábado 7 de mayo, todos los sábados a las 10:30 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. Empiece la mañana poniéndole sabor a la vida al ritmo de Cardio Dance y Salsation. Mejore su condición física, su salud y hasta su estado de ánimo. Acompáñenos todos los días a las 8 de la mañana en Póngale Bonito, el nuevo programa de acondicionamiento físico de 13, Costa Rica Televisión. Este es el camino para atender las afectaciones emocionales de tus hijos e hijas. Si tus hijos e hijas experimentan estas emociones, debes creerles, escucharles, apoyarles y buscar acompañamiento profesional. PANI y Gobierno de la República. Banco Popular presenta el tipo de cambio. Vamos de inmediato a ver el tipo de cambio para este jueves 5 de mayo y lo tenemos en pantalla. La compra está en 662 colones con 74 céntimos, mientras que la venta en 669 colones con 2 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. Lely Bojorges, educador y diputado del Partido Unidad Social Cristiana, aseguró que la educación del país está en un estado crítico y que es urgente que la nueva ministra modernice la enseñanza pública, especialmente en temas de manejo de un segundo idioma y de virtualidad. Uno de los temas de mayor preocupación en Costa Rica en la actualidad es el estado de la educación. Los diputados del anterior periodo y los que desde el pasado domingo ocuparon sus curules hablan una y otra vez del apagón educativo y de la brecha digital. Durante la pandemia, la educación de niños y jóvenes quedó rezagada. Por un lado, las clases virtuales no estuvieron cerca de sustituir a las virtuales. Por otro, miles de estudiantes no tenían acceso a Internet. Una de las voces autorizadas sobre este tema en el Congreso es el legislador Lely Bojorges, de la Unidad Social Cristiana, quien durante los últimos 16 años se desempeñó como director de la escuela El Roble de Alajuela. Para el diputado social cristiano, el manejo del Ministerio de Educación Pública durante la pandemia no fue el adecuado, y ahora ellos, desde la Asamblea Legislativa, están obligados a lograr cambios para mejorar el sistema educativo. Para él, los dos principales retos es lograr que los niños salgan bilingües de la escuela e impulsar la educación virtual. En honor a la verdad, hay muchas cosas que no se hicieron, que quedó debiendo y que lo más importante es que vamos a hacer nosotros como diputados para plantear la ruta de los próximos 4 años. Porque si nosotros terminamos nuestra gestión y los estudiantes en 6º grado no están hablando inglés, fracasamos como Asamblea Legislativa y con nuestras recomendaciones para el Poder. Para Bojorges, una de las grandes deudas del sistema educativo de este país es no haber dado el salto a la virtualidad. Según considera, las escuelas y colegios deberían aprovechar las plataformas tecnológicas para que los estudiantes tengan más y mejores herramientas. ¿Por qué no podemos tener un canal de YouTube donde nosotros podamos guindar ahí las explicaciones de cada tema? De los 120 temas que se ve en 6º grado, con los cuales son evaluados en el programa de educación abierta o de secundaria, a distancia. Y resulta que los estudiantes pueden ingresar a un canal de YouTube y entonces quieren ver el tema de los reinos biológicos. Bueno, ven el video, descargan el video, estudian, tienen la práctica, tienen la evaluación, tienen el tema, lo pueden estudiar, estudian los diferentes temas y van a hacer un examen. No lo estamos haciendo. Seguimos enseñándole a nuestros estudiantes como en el siglo pasado. El legislador social cristiano lamentó que en varios gobiernos se han designado como ministros de educación a personas que no han pasado por las aulas y que no tienen conocimiento de la situación en escuelas y colegios.
Aún así, le deseó suerte a la nueva jerarca Katharina Müller, a quien además le ofreció ayuda. Porque en la medida en que la ministra lo haga bien, nuestros estudiantes van a salir egresados con mucho conocimiento. Y en la medida en que lo haga mal, le haremos un gran daño a este país. Porque los grandes inversionistas en el mundo entero van a venir a invertir a este país en los próximos años en la medida en que sigamos teniendo talento humano bien capacitado, hablando un segundo idioma. De lo contrario, este país no tiene futuro. La nueva ministra tiene un desafío enorme, ya que toma el cargo en medio de la peor crisis del sistema educativo en las últimas décadas, según lo señaló el programa Estado de la Nación. El presidente Carlos Alvarado dio sus razones para que algunas instituciones se les exonerara de cumplir con la regla fiscal. Mientras tanto, el diputado Eli Feinstein, del Partido Liberal Progresista, exige que se cumpla con la regla. Según un informe de la Contraloría General de la República, solo en el año pasado 21 instituciones del sector público no financiero no cumplieron con la regla fiscal. Entes como el Instituto Mixto de Ayuda Social IMAS, el Consejo Nacional de Producción, el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, la Junta de Protección Social, el Instituto Nacional de Aprendizaje, entre otros, no cumplieron con la regla. El lunes, en la conferencia de prensa posterior a la presentación de su último informe presidencial, el actual mandatario, Carlos Alvarado, explicó las razones por las cuales se exoneró a algunas instituciones de cumplir la regla. Según Alvarado, el hecho de que algunas instituciones cuentan con su propio financiamiento permitió hacer algunas excepciones. Cuando se aprobó la regla fiscal, se aprobó una regla fiscal, digamos, con los criterios máximos, porque también esa es la que la oposición nos pidió. Una regla fiscal muy extrema. Las salvedades o las excepciones que se están haciendo son a instituciones que tienen financiamiento propio. ICD tiene financiamiento propio para hacerlo. Habdeba es el financiamiento del canon. Es decir, cuando se hace ese tipo de excepción no tiene un impacto fiscal, porque a la larga la regla fiscal es para tener una contención del gasto de la hacienda pública. Otra de las excusas del presidente es el tema de la pandemia. La regla fiscal entró en vigencia antes de que la COVID-19 hiciera estragos en nuestro país, por lo que esta norma no contempla la situación de crisis. La regla fiscal no está considerada para un escenario de crisis o de emergencia nacional, y menos para una emergencia nacional que ya dura más de 2 años. Entonces yo sí veo que no tiene que convertirse en un tema ideológico nada más de regla fiscal sí o no. Tiene que ser un tema de regla fiscal, ¿para qué? Lo que es una respuesta dura es, no puede profundizar el déficit fiscal, por lo menos no irresponsablemente. Por su parte, Eli Feinstein, jefe de fracción del Partido Liberal Progresista, aseguró que es inadmisible que se den exoneraciones y pidió al gobierno de Rodrigo Chávez, que iniciará su periodo el próximo domingo, que la regla fiscal cumpla el fin para el que fue diseñada. Tenemos que poner las finanzas públicas en orden y por lo tanto tenemos que recortar el gasto en vez de exonerar a las instituciones. Porque precisamente lo que está sucediendo en la mayoría de ellas es que está creciendo el gasto corriente, no la inversión en obra o en equipo que permite hacer crecer la capacidad productiva del país. Lo que está creciendo es el gasto corriente, es decir, salarios, remuneraciones, papelería, alquileres, etcétera, ¿verdad? Y es precisamente el tipo de gasto que la regla fiscal fue diseñada para controlar. Así que nos mantenemos firmes con la aplicación de la regla fiscal. La regla fiscal podría ser uno de los temas que ocupe los primeros planos en la nueva Asamblea Legislativa, ya que además del Partido Liberal Progresista, otros actores como el Partido Unidad Social Cristiana y el oficialista Partido Progreso Social Democrático abogan para que se cumpla con la norma. Realizar una reestructuración y reformar los términos y condiciones que aplicarán para las empresas constructoras de obra pública será el reto más importante que deberán asumir las nuevas autoridades del MOP y del CONAVI en esta área tras su llegada, aunque estas autoridades también deberán asumir retos en otras áreas como el ordenamiento territorial, transporte público, viviendas de interés social, tren eléctrico, tramitología, entre otros. Esta es la tercera entrega del reportaje La Era PAC, elaborado por la periodista Rita Valverde.
turbulentos de la historia política, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, con sus órganos adscritos como el Consejo Nacional de Vialidad, ahora se aproxima el turno del nuevo gobierno para hacer frente al tema de infraestructura y obra pública en el país, con el reto de recuperar la credibilidad y confianza de la ciudadanía que debilitó el caso Cochinilla. De acuerdo con especialistas consultados para este reportaje, para devolver parte de esa credibilidad a la ciudadanía, uno de los retos que afrontará la nueva administración será modificar los requisitos cartelarios bajo los que se eligen las empresas constructoras de infraestructura, para así evitar que sigan siendo las que están involucradas en investigaciones judiciales. CONAVI en estos días, con las nuevas autoridades, tendrá que plantear la nueva generación de los carteles de conservación y mantenimiento, no estos pequeñitos, porque estos son apenas para salir del paso, porque como hay investigaciones en curso y otra serie de razones, no se ha pensado en el cartel definitivo. Pero somos un país que tiene años de estar hablando de que las empresas que hacen conservación y mantenimiento deben hacerlo por niveles de servicio, no solamente colocar una capa asfáltica y ya con eso se les paga. Personas que lleguen tienen un reto importante, tienen un nuevo instrumento legal que es la nueva Ley General de Contratación Pública. Tienen que atreverse a tomar lo que se ha hecho y votarlo, porque lo que se ha hecho en 20 años ha sido provocar un mercado que es concentrado y que no le permite al uso de los fondos públicos innovación, mejores precios y empresas verdaderamente que se reten a hacer mejor cada día la labor. Campos destaca que uno de los puntos a favor que tendrá el nuevo gobierno en este sentido será la entrada en vigencia de la nueva Ley de Contratación Pública, la cual contiene una recopilación de las mejores prácticas internacionales de contratación pública. Este gobierno que empieza en pocos días va a entrar casi a la par de la entrada en vigencia de la nueva Ley General de Contratación Pública. Esta legislación hizo una buena recopilación de mejores prácticas internacionales de procesos de contratación pública. Saber hace pocas horas que CONAVI le dio 5 de 6 adjudicaciones a una de las empresas que ha sido cuestionada no tiene más explicación que el cartel que se hizo fue más de lo mismo. No hubo capacidad de pensar en otro tipo de modelos cartelarios donde se incluyeran otro tipo de opciones. Pero más allá de la construcción de obra pública, ¿cuáles son otros temas que quedaron pendientes de atender en el ámbito de la infraestructura y deberá afrontar el nuevo gobierno? En planificación urbana sí tenemos un problema, que tenemos una normativa que nos indica que los planes reguladores, que todos los cantones tienen que tener planes reguladores actualizados a cada 5 años. La realidad es que muchos cantones, muchas municipalidades no tienen plan regulador y las que tienen a veces duran 5, 10, 15, 20 años sin actualizarlos. Y que la normativa actual hace que para una municipalidad actualizar un plan regulador puede tomarle 6, 8 o 10 años. Entonces, y hacer un plan regulador nuevo, hay cantones que llevan 15 años y no lo han logrado aprobar. Entonces, hay dos cosas. Uno, la parte de cómo está la normativa para hacerlo, que definitivamente la próxima administración tenemos que ver, y el CEFI está en toda la disposición de colaborar para ver cómo podemos cambiar esa normativa para que las municipalidades realmente puedan cumplir la ley. En este sentido, el director del CEFIA señaló que incentivar el sector de la construcción será clave y ofrecer mejores opciones para acceso a bonos de vivienda a clase media. Carazo añadió que en el tema de obra pública hubo avances considerables, pero también quedan pendientes. Si bien es cierto, se hizo bastante avance en infraestructura vial en estos 4 años respecto a las administraciones anteriores, también es cierto que nos hace falta seguir trabajando al menos en esa misma intensidad o en una intensidad mayor. Por ejemplo, se inauguran pasos importantes a desnivel en circunvalación, pero nos quedan pendientes pasos, por ejemplo, a desnivel en Atillo, 3 para ser exactos, en la calle Costa Rica, en Atillo 4 y en Atillo 8. Algunas de las obras públicas que deberá atender el próximo gobierno son: Atillo, eliminar semáforos, la construcción de un paso elevado en Atillo 4 y Atillo 8, así como un túnel de 2 carriles en Atillo 6, San José San Ramón, el lote 2, el puente sobre el río Torres e intercambio de circunvalación, carretera San Carlos, ruta 32, Río Frío Limón, radial Lindora, carretera San José Cartago, intercambio Taras La Lima, mejoras en intercambios de La Galera, paso a desnivel en circunvalación
circunvalación, paso de nivel en San Pedro, ampliación a 4 carriles de ruta 35 por el tramo Muelle Tablillas, intersección de la Costanera y ampliación de la ruta 27. Un proyecto que el gobierno de Carlos Alvarado decidió dejar de lado fue la construcción del nuevo aeropuerto en Orotina, el cual había sido impulsado por el anterior gobierno de Luis Guillermo Solís con un monto de inversión de 2.500 millones. En el gobierno de don Luis Guillermo, la situación fiscal no era tan grave, que en el gobierno de don Carlos la situación sí era muy grave, y que eso hacía difícil la inversión estatal. Y por otro lado, yo creo que también había un interés político de meterle fuerza a proyectos que pudieran concluir dentro de los 4 años de gobierno que implementaba don Carlos Alvarado. En ese sentido, me parece que la resolución del ministro obedece a esos 2 factores, el tema presupuestario y el tema de que le iban a dar prioridad a resolver problemas que la gente viese en el corto y en el mediano plazo. Para la UCAEP, algo que no logró este gobierno, pero que el próximo debería de darle más importancia, es tener una carpeta de proyectos a largo plazo. También, como mencioné, tiene que haber un portafolio nacional de proyectos concesionables. ¿Qué pasa el día de hoy? Llega un inversionista y dice, quiero ayudarle al Estado a invertir en Costa Rica para hacer un proyecto, una carretera, un aeropuerto o un puerto, y no hay como un documento base donde el Estado diga, esos son los proyectos que le interesan al país. Eso no existe. Tiene que haber reglas claras y aparte de eso una planificación país de cuáles son los proyectos que se pueden ejecutar en 4 años o en 10 años. Eso no lo tenemos al día de hoy. El presidente electo Rodrigo Chávez anunció este martes al mediodía que el nuevo ministro de Transporte será Luis Amador, quien vivió en Canadá y cuya profesión es ingeniero civil. Formó parte del Consejo Administrativo del CONAVI como representante de la UCAEP años atrás. Chávez reconoció que uno de los retos más importantes será devolver la confianza de la ciudadanía en esta cartera. Las 5 intervenciones que componen las obras impostergables conocidas como OBIS, es decir, el río Ciruelas, el río Alajuela y río Segundo, además del conector Barreal-Castela y el paso de nivel de la Firestone, ya tienen un 99% de avance, lo que ha permitido descongestionar la Ruta 1. Con una inversión de 150 millones de colones se desarrollaron 5 proyectos en la Ruta 1, las cuales se esperan que estén concluidas en junio próximo, pues a la fecha tienen un avance del 99%. Durante una inspección al OBI en la Firestone, el presidente de la República señaló que con estas obras se elimina el cuello de botella crítico de esta zona. Es una de las obras impostergables de la ruta San José-San Ramón. Lo que se ha hecho acá y en otros puntos, lo que ha buscado es quitar los cuellos de botella de esta ruta y agilizar el tránsito de quienes van desde San Ramón, de todo Occidente y Alajuela hacia San José y viceversa. Debe entenderse que cualquier proyecto serio, manejado como se debe manejar, en asociación público-privada, que es absolutamente requerido y bienvenido el sistema, debe plantear en una carretera de 750 millones de dólares o por ahí, debe plantear un periodo de incubación de por lo menos 7 años. Entre tanto, la directora de la unidad administradora del proyecto comentó que van a un paso firme y que con la conclusión del proyecto finiquitarán detalles para corregirlos inmediatamente. Para garantizar la bancabilidad de este proyecto, recordemos que este proyecto, las inversiones totales rondan los 670 millones de dólares, una vez reducidos los 150 millones que se están adelantando con las OBIs, esas inversiones. La bancabilidad de este proyecto
va a ser muy determinante al trabajo que realice el fiduciario Banco de Costa Rica en esta fase preoperativa. El programa de obras impostergables OBIC del Fideicomiso Ruta 1 son proyectos específicos que pretenden mejorar la fluidez del tránsito y funcionalidad del corredor San José-San Ramón y sus áreas de influencia. Dos nuevas subvariantes de Omicron provocan un aumento de los casos de COVID-19 en Sudáfrica. Al volver los detalles en las noticias del mundo. Somos el INEC. Somos la fuente que dice: ¿cómo está el trabajo? ¿Cómo están las personas mayores, los niños y las niñas? Somos la fuente para saber cómo está usted. Ábranos la puerta y participe en el Censo 2022. Somos el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la fuente para saber cómo está usted. En 13, Costa Rica Televisión, tenemos un nuevo programa que le muestra más lugares extraordinarios, más costumbres, más curiosidades, más cultura rural. Le presentamos Nuestras Regiones, la revista sobre las distintas regiones del país. Por 13, Costa Rica Televisión. Aprendo en Casa Plan Nivelación. Un espacio para nivelar y fortalecer a los estudiantes de primaria de cuarto y quinto año y secundaria de 10º y 11º para las pruebas FARO de Español, Ciencias y Matemáticas. En horarios de lunes a viernes a las 3 de la tarde y sábados de 9 a 10, fortalecimiento de matemáticas. Solo por 13, Costa Rica Televisión. El nuevo boom. Conozca Conexión BP, la nueva tecnología de cobro en comercios de forma fácil, rápida, segura y con cualquier tarjeta. Todo desde su celular. Más información para afiliarse en www.bancopopular.fi.cr. Banco Popular. (7:42 de la noche). Vamos de inmediato al ámbito internacional. Dos nuevas subvariantes de Omicron provocan un aumento de los casos de COVID-19 notificados en Sudáfrica. Así lo informó el miércoles la Organización Mundial de la Salud. Dos nuevas subvariantes de Omicron están provocando un aumento de los casos de coronavirus notificados en Sudáfrica. Eso informó el miércoles la Organización Mundial de la Salud, que destacó la importancia de realizar tests para controlar las mutaciones y la propagación del virus. Los científicos sudafricanos que identificaron a Omicron a finales del año pasado han informado ahora de que otras dos subvariantes de Omicron, la BA.4 y la BA.5, son la razón del aumento de casos en Sudáfrica. La variante Omicron se detectó por primera vez en el sur de África en noviembre del año pasado y se extendió rápidamente por todo el planeta. Hoy es la responsable de casi todos los nuevos contagios en el mundo. De sus subvariantes, la BA.2 es la más dominante con diferencia. Es demasiado pronto para saber si estas dos subvariantes pueden causar enfermedades más graves que otras subvariantes de Omicron, pero los primeros datos sugieren que la vacunación sigue protegiendo contra las enfermedades graves y las muertes. Sudáfrica es el país que ha reportado más casos y muertes por coronavirus de todo el continente. A principios de abril, el gobierno levantó todas las restricciones sanitarias, pero desde entonces los casos han vuelto a aumentar y según los datos de la ONU, hubo un incremento de casi el 50% en la última semana. Y en las ciudades de Berdiansk, en el mar de Azov y Melitopol, sus habitantes afirman que fueron conquistados sin resistencia, por lo que los servicios públicos funcionan y se vive una suerte de transición. Ambas ciudades son controladas por autoridades prorrusas. Las fuerzas rusas han tomado el control de dos ciudades en el sur ucraniano, cerca de la asediada Mariupol. La France Press acudió con el ejército ruso a Berdiansk, en el mar de Azov, y a Melitopol, ambas conquistadas al inicio de la ofensiva casi sin resistencia. No hay señales de combate o destrucción.
Todas las tropas dejaron la ciudad, quedan solo policías para custodiar la ciudad, y ya está. Y si las tropas se hubieran quedado, habría sido como Mariupol. En Melitopol, una bandera comunista ondea sobre la Plaza de la Victoria, en sustitución de la ucraniana. Estas dos ciudades, junto con Mariupol, le permiten a Moscú asegurar una continuidad territorial hacia la península de Crimea, anexionada desde 2014. Hay administraciones pro-Moscú a la espera de que se decida su suerte, pero deberá pasar por alguna forma de subordinación a Rusia. No hubo combates en Berdiansk, entonces la infraestructura completa de la ciudad fue preservada. Los servicios públicos funcionan y proveen agua, electricidad, servicio de recolección de basura. Las autoridades ya comenzaron a pagar salarios a funcionarios y pensiones en rublos, la moneda rusa, aunque reconocen que el presupuesto no les alcanza y deberán pedir ayuda a Moscú. Beneficios sociales para las madres, pensionados. Esperamos que la Federación Rusa nos ayude. Mariupol y sus horrores están cerca, pero el conflicto parece muy lejano. Algunos se alegran de haber escapado al destino de esa ciudad en el mar de Azov. Esperé a los rusos todos los días. Cuando me enteré, estaba tan feliz que tenía lágrimas en los ojos. Pero no todos comparten el entusiasmo. En Berdiansk, que tenía más de 100.000 habitantes antes de la llegada de los rusos, unos 30.000 se han marchado. Algunos miles llegaron huyendo de Mariupol. Todo me asusta, el ruido repentino cuando algo se cae, tengo miedo de la gente con ametralladoras, de los aviones que vuelan, me asustan los gritos, el ruido repentino, los movimientos bruscos, me espanta todo después de lo que hemos pasado. Aunque parece prevalecer la calma, los numerosos comercios cerrados y las filas de espera frente a los bancos recuerdan que la situación no es normal. Mientras las autoridades prorrusas intentan ganarse a la población, reabrieron una pista de hielo en Melitopol y ya celebran matrimonios en el Palacio de Bodas de Berdiansk. El Estadio Nacional y el Morera Soto serán sedes para el Mundial Femenino de Fútbol. Al volver, todos los detalles. Visite Popular Pensiones desde la palma de su mano. Por medio de nuestros canales digitales www.popularpensiones.fi.cr o en nuestra app. Puede gestionar el retiro de sus fondos, solicitar una cita para atenderle de manera virtual o presencial y realizar todas sus gestiones desde cualquier lugar. Disfrute de su comodidad con Popular Pensiones. Esta semana en Hanako y Ana. ¡No sabremos la verdad hasta que vayamos a buscarlo! ¡Ya está muerto! Quisiera poder volver a ver a Ikuya, aunque sea una vez más. Regresa a Kofu con nosotros. Estaré bien. ¡Vamos! Por aquí. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. En la edición semanal de Nexus, Mitad y Mitad nos cuenta las ventajas y desventajas de la convivencia de pareja sordo y oyente. Aprendemos las reglas de un nuevo paradeporte, el voleibol sentado. En La Voz de la Experiencia, Nivaira Pereira habla sobre los beneficios del uso de las nuevas tecnologías para las personas adultas mayores. Y en Butaca 15 le recomendamos